Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Escritura: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos pedir tu bendición para la enseñanza de hoy, para ser edificados, fortalecidos, exhortados, reprendidos, guiados. Para aquellos que aún no conocen la salvación, quizá puedan ser salvados, Señor. Creemos por tu palabra que esta palabra que tú has dejado escrita tiene el poder de regenerar, de transformar. Padre Celestial, por eso rogamos por tu bendición, porque si no lo haces tú, en vano el predicador predicará. Padre, permite que tu palabra sea clara y quizá concisa, pero poderosa. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Hubo problema con la silla? Sí. Bueno, pues quítenla, Dani. Sí. Y aquí hay lugar todavía, para que nadie se vaya allá adentro. Los miércoles quieren el pasillo y en domingo ahora ya quieren el cuarto. No le corran, nadie le corra. Todos acá para escuchar la palabra. Si no cabemos, pues ya haremos allá atrás. Vénganse para acá todos, allá hay lugar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, bienvenido. Ya ven, les dije que había lugar. Pásenle. Bienvenidos. Aquí hay lugares de este lado también, miren. De este lado también hay lugares. Vamos hasta el rincón. Allá en el rincón hay uno. Ahorita les van a poner otra hilera en la lateral, para que puedan aprender. Aquí hay dos lugares también, de este lado aquí hay dos lugares. Adelante. Están pasando de este lado. Bueno, pues bienvenidos a todos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Creo que a esta altura Efesios 2:10, creo que a esta altura el versículo 8 ya nos ha quedado claro. Dice el texto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Creo que a esta altura ya nos queda muy claro que la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Ninguna obra que tú hagas te puede llevar al cielo. Ninguna. Si tú te portas bien y no dices groserías, no vas al cielo. Si tú dejas de robar, no vas al cielo. Si tú en la mañana pides por tu papá y tu mamá, no vas al cielo. Si tú llegas temprano al trabajo, no vas al cielo. Si tú te vas de rodillas a cualquier lugar, no vas al cielo. Si tú le prometes a Dios lo que tú quieras cumplirle a Él y cumples con el tiempo que le juraste, no vas al cielo. No hay ninguna obra
humana jamás que te puede llevar al cielo o te puede regalar la salvación. No lo hay, no lo existe. El texto es muy claro: por gracia sois salvos. Es decir, que es un regalo que Dios te está dando a ti como ser humano. Pero aunque tú te propongas cambiar, aunque te propongas echarle ganas y de aquí en adelante ya ser una persona nueva, una persona diferente, eso no te lleva al cielo. Ningún delincuente llega al reclusorio por lo bueno que hace, sino solo por lo malo. Y aunque tú tengas un auto y siempre cuando se pone la luz en rojo en el semáforo te detengas, y solo porque una vez te la pasaste, no vas a poder decirle al policía de tránsito: oiga, pero yo siempre me detengo y esta vez me la pasé, así que deme chance. No, por esa única vez que te pasaste la luz roja, tienes un problema. Así que el problema con Dios no es lo bueno que haces, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. El problema que tienes con Dios es por todo lo malo que has hecho y no lo puedes borrar. Si tú pudieras tener una máquina del tiempo y cambiar el pasado para que en tu presente sea diferente, quizá tendrías una oportunidad, pero no tienes esa máquina, ¿verdad? Así que no puedes cambiar el pasado, y el pasado está escrito en el tiempo. Dios es el Dios del tiempo. Así que entendemos algo, versículo 9: no por obras para que nadie se gloríe. Dios te ha regalado la salvación para que nadie en esta mañana se gloríe delante de Dios y le diga en aquel día. ¿Cuál día? El día que mueras y seas juzgado. No le digas: yo me porté bien. Si tú eres una persona trabajadora, honesta, disciplinada, lo que Dios quiere es que el día que tú mueras no le estés presumiendo tu disciplina, que te levantabas en la mañana, eras trabajador, eras honesto. No hay nada el día que mueras lo cual tú le puedas decir a Dios: pude, le eché ganas, mírame. Eso es gloriarse. Y el texto dice que la salvación es un regalo que Dios te está dando por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dos palabras que tienes que poner atención en el versículo 10. La primera: somos hechura suya. Es decir, que Dios te crea. El único que puede crear de la nada es Dios. Tú innovas, rediseñas, pero no puedes crear absolutamente nada de la nada. Solo Dios puede hacer cosas de la nada. Y Él dice que somos hechura suya, es decir, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú ahorita naciste y ya hemos entendido que el ser humano al nacer está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Nacer de nuevo. ¿Qué tienes que hacer para ir al infierno? Nada. Desde que naces estás condenado al infierno. ¿Por qué causa? Porque nacemos en pecado y solo los pecadores van al infierno. Entonces, los pecadores no redimidos. El texto está diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y tú podrás empezar a pensar: yo ya creo en Jesucristo, voy a poner un hospital. Yo ya creo en Jesucristo, voy a hacer una casa para huérfanos, un orfanato, voy a hacer un centro de rehabilitación para adicciones. Y comenzamos a pensar en buenas obras que podrían ayudar a los demás. Me voy a meter a la política, voy a barrerle la entrada de su casa al vecino, voy a hacer muchas cosas para que el mundo sepa que yo soy cristiano. Pero el texto es claro una vez más y dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú no preparaste. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que así como se le ponen las vías al tren y solo se pone el tren sobre las vías y la locomotora no va a la derecha ni a la izquierda como quiere, sino que se le pone sobre las vías y va sobre las vías, de la misma manera, el día que tú profesas la fe en el Señor Jesucristo, tú le entregas tu vida al Señor, el día que Dios te hace una nueva criatura, Él te está sacando de este mundo y te está poniendo sobre unas vías que Él preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que ahora andes en ellas. Tú no puedes ya escoger: yo quiero ir para acá o para acá, porque el riel está colocado.
De la misma manera, como el tranvía o como el trolebús en aquella época del Ruta 100 en la Ciudad de México, solamente siguen los cables. Yo no he visto jamás un trolebús que funcione sin esos cables, sin estar conectado. Aunque puede salirse por un poco del carril, siempre está conectado y no funciona si no sigue la corriente de esos cables. Es exactamente lo que Dios quiere que entiendas. Cuando Él te hizo una nueva criatura, cuando Él perdonó tus pecados, ahora Él te está sacando de este mundo sucio y te está colocando sobre lo que Él preparó de antemano. Ahora tú debes de andar en esa dirección. Nada de lo que pasa en esta tierra sucede porque sí. Es decir, todas estas obras sucedieron desde antes que existieras tú y desde antes que existiera el mundo. Algunas personas creen que Dios tiene plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan Z1, Z2, Z3, Z4 y muchos códigos diferentes de planes. Pero la realidad es que Dios no tiene varios planes. Dios creó todo en 6 días y puso a Adán y a Eva para que se hicieran cargo de toda la creación en el 6º día y les puso un árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual les dio la orden: de ese fruto, de ese árbol no comerás. El problema no estaba en el fruto, el problema está en que Adán y Eva abiertamente oyeron otra voz que no fue la de Dios y tomaron del fruto porque escucharon a la serpiente. Y cualquier persona que oyendo la voz de Dios rechaza la palabra de Dios, que es su palabra, ya sea que la oigas, o ya sea que la veas y la leas, o ya sea que alguien te cuente la palabra de Dios, si tú rechazas palabra de Dios, eres una persona que le está declarando la guerra a Dios. Ese es un pecador, en pocas palabras. La persona que oye la palabra de Dios y le da la espalda es un pecador. Así que Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. ¿Será que Dios tenía un plan B? Yo quería para ti que vivieras para siempre en el jardín del Edén. Y quizá algunos creen que Dios se espantó. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo los voy a recuperar? Así que tengo que hacer esto con Adán y Eva. Plan B. Y después de eso, el mundo comenzó a poblarse. Plan C. Un diluvio y de los hijos de Noé voy a volver a poblar la tierra. No. Dios desde antes de que creara todas las cosas ya tenía predestinado que Adán y Eva comieran de ese fruto. Por eso les dijo: no comas. Y todo tenía que suceder específicamente con un propósito. Y ahí a grandes rasgos podemos ver que Dios ya tenía obras que Él había preparado para que de antemano estuviésemos en ellas. Así que lo que hoy quiero que entendamos es más acerca de las obras de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque una cosa es que tú hagas obras carnales, mundanas, con una visión muy terrenal. Es decir, tú crees que puedes hacer algo en esta tierra, pero eso no trasciende a la eternidad. Hay gente que gasta su vida haciendo algo que Dios no le mandó que hiciera y está gastando todo su dinero, su energía, sus fuerzas, consumido por eso, que realmente en aquel día que mueras no es recibido delante de Dios. Y para eso tú tienes que discernir aquello que es de Dios en tu vida y aquello que todavía es tu carne, engañándote y torciéndote y guiándote por otros lados que no tienes que estar haciendo. Así que vamos a entender, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le encargó algo: trabaja. Te he puesto para que labres el Edén. El trabajo no es una maldición, al contrario, el trabajo es una terrible bendición que Dios nos ha dejado a todos y cada uno de nosotros en esta tierra. La diferencia entre Adán y nosotros, Adán dentro del jardín, es que Adán disfrutaba trabajar. Y la diferencia con nosotros es que el 99.9% de los habitantes de esta tierra no disfruta trabajar. Y es parte de la maldición que Dios le dio a Adán. Ahora tú vas a recoger con el sudor de tu frente. Ahora te va a costar. Pocas personas llegan a disfrutar ese trabajo. Y ese porcentaje que llega a disfrutarlo no es un hijo de Dios, no es un hijo del diablo, sino que solo los hijos de Dios pueden llegar a disfrutar ese trabajo, esa obra que Dios preparó de antemano para que anduviesen los hijos en ella. Así que
Acompáñenme a Marcos capítulo 13. Ahora que el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él va a contar esta parábola acerca de la venida del Hijo del Hombre. Marcos capítulo 13. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Los tiempos finales. Pero Él cuenta una parábola, Marcos 13:34, la tomé la semana pasada. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. A cada uno le dio su obra. Esta palabra obra, recordemos, viene de la palabra griega ergón. Viene de ergo, que es trabajar, así que ergón es un trabajo terminado, concluido. Es decir, yo soy un hombre que me encargaron hacer unas vasijas de cerámica y me han pagado por adelantado. Y yo quedo de entregárselas el viernes. Pero el día viernes viene mi cliente y me dice, ¿dónde están mis vasijas de cerámica? Y yo le digo, ya casi están, ya tengo el trabajo, ya está hecho. Solo me falta meterlas al horno para cocerlas. Pero ya están, ya están completas. Eso no es ergón. Ergón es cuando yo tengo el trabajo, pero entonces viene el hombre y me dice, ¿ya tienes mis vasijas? Y yo le respondo, ya, solo que se están enfriando porque las acabo de sacar del horno. No, eso tampoco es trabajo. Entonces, ya las dejé enfriar, ya las tengo en el piso y la caja está a un lado para que las empaque. ¿Ya tienes mis vasijas? Y yo le digo, sí, ya están. Eso tampoco es trabajo. Para que ustedes me entiendan lo que la palabra ergón significa es, tengo mi caja con mis vasijas metidas, con cartón periódico envueltas, empacadas, amarradas con su respectiva rafia y listas en la puerta para que cuando llegue mi cliente su nota ya está colocada con el sello de que ya está pagado. Eso es un trabajo terminado. Eso es ergón. Una obra que completamente está terminada, que no le falta y no le sobra. Así que la parábola dice que cuando el Señor se va, le encarga a cada uno su obra. Es decir, ya está terminada. Solo es para que andes en ella. No la puedes reinventar y no la puedes rediseñar. Pero debes entonces de conocerla. ¿Cómo vamos a poder conocer todo esto? Bueno, nos tiene que quedar claro que esa obra ya está previamente terminada y Dios ya la ha diseñado para cada uno de nosotros. Pero quiero que noten una diferencia, porque cuando nosotros leemos el libro de Génesis de la misma manera, podemos ver que Adán y Eva son expulsados. Ahora ellos saben lo que está bien y lo que está mal. A partir de aquí hay que poner un fundamento, lo que está bien y lo que está mal. Dos opciones. Y el pasaje que utilicé en la introducción es, el Señor separa las ovejas de los cabritos. Hay dos igual. En el libro de Proverbios nos habla de los sabios y los necios. Dos igual. La Biblia habla que el Señor te dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Otra vez, fríos y calientes. Dios es un Dios de blanco o negro, no de grises, no de relativismo. Así que para Dios o es bueno o es malo. No hay medios buenos ni hay medios malos. Y cuando comenzamos a ver las obras terminadas de los seres humanos en el libro de Génesis, podemos ir por ejemplo a Génesis capítulo 10. Cuando comenzamos a ver esas obras, Génesis capítulo 10, versículo 7. Génesis 17. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabta, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Yo quisiera preguntar, ¿alguien ha visto a Nimrod alguna vez? Yo creo que nadie.
tiene unos cuantos miles de años muerto. Pero su obra terminada habla mucho de él. Dios, el Espíritu Santo, escribió la Biblia. Así que cuando leemos acerca de Nimrod, aquí está su obra terminada. Es decir, Dios tiene una obra preparada de antemano para cada uno de nosotros, pero tú no sabes cuál es. ¿Sabes cuándo vas a descubrir al 100% cuál era esa obra terminada? El día que te mueras. Y como dice Corintios 13, ahora vemos por espejo obscuramente, pero entonces conoceré como fui conocido. Por ahorita no la puedo ver al 1000%. Pero ahí está, y conforme voy creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor, se va aclarando el panorama de cuál es esa obra que Dios había preparado de antemano para mi vida. Pero cuidado, aquí nos dice el texto que cuando Nimrod estuvo en la tierra, verso 9, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta palabra delante en el hebreo original quiere decir en contra. Lo traducimos, este fue vigoroso cazador en contra de Jehová. Es decir, que este hombre, su obra para la cual él fue preparado de antemano fue que fuera un gran poderoso en la tierra en contra de Dios, enemigo de Dios completamente. Y es lo que sabemos de Nimrod. Él ya está muerto y tú te vas a morir uno de estos días como yo. Y el día que tú y yo moramos, vamos a Apocalipsis, de Génesis hasta el último libro, el día de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Versículos 12 y 13. Apocalipsis 20, 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. No solo Nimrod. Si tú lees Génesis capítulo 11, no solo la gente de Babel. Y cuando tú lees cada pasaje de la Biblia, tú encuentras gente que ahorita ya está muerta. Pero tú puedes saber su obra concluida, final, por lo que está escrito. Y también se está escribiendo, o ya se escribió, mejor dicho, acerca de ti. El día que tú mueras vas a ser juzgado por tus obras. Entonces algunos están pensando, entonces ya me tengo que portar bien porque tengo miedo. No, nota lo que dice el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única manera en la que tú no vas a ser lanzado al lago de fuego es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Pero lo único que tienes que tener la seguridad es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Es toda la seguridad que debes de tener, que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mientras tanto, si quieres, vete a jurar, vete de rodillas. Si quieres, pórtate bien. Si quieres, vete a un monasterio. De la misma manera, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ir al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo entonces vamos a entender todo esto? Hay dos destinos. Todo el Nuevo Testamento nos habla de estos dos destinos. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, que fue lo que leímos en la introducción, Mateo capítulo 25, el mismo Señor Jesucristo habló bastante. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono. ¿Recuerdan el pasaje? Quizá no leyeron el primer texto, pero en Apocalipsis nos habla de un gran trono. Así que el Señor va a juzgar a las naciones sentado en su trono. Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Todo el resto del pasaje habla de obras. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero hubo otros que lo hicieron. Obras concluidas, terminadas, completas. Si vamos por ejemplo a Mateo capítulo 13, el mismo Señor Jesucristo habla de nuevo acerca de esto.
en la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 30, Mateo 13:30. Le preguntan, ¿quieres que arranquemos la cizaña? El Señor va a responder en el verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quizá no lo entiendan. La explicación viene en el versículo 40, Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. En el final del tiempo, el Señor va a regresar en su gloria, se va a sentar en el trono y va a separar a las ovejas de los machos cabríos. Hay algunos que creen que Dios te va a arrebatar y entonces vas a estar 7 años, mientras en la tierra hay una tribulación de 7 años, la gente va a estar en el cielo siendo juzgado en el tribunal de Cristo, y que son dos, uno es diferente, el tribunal de Cristo y el juicio de las naciones. Esto se llama dispensacionalismo, pero si ustedes no se dejan enseñar por nadie, sino solo por la palabra, van a llegar a una conclusión, que no hay dos juicios diferentes, sino que hay un solo juicio donde el Señor se sienta a separar. Si tú fueras arrebatado antes, ¿por qué en el juicio final va a separar ovejas de cabritos? ¿Qué no ya separó las ovejas? Ya se las llevó y ya las juzgó. ¿Por qué entonces va a separar el trigo de la cizaña? Está hablando que los dos crecen juntamente hasta el fin de la siega, que es el fin del tiempo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Es decir, que el Señor hace un juicio, y en ese juicio tú vas a ser juzgado por tus obras. Obras. ¿Pero qué no leímos en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia, no por obras? Esto es precisamente lo que quiero que hoy les quede claro. Lo primero que tenemos que entender entonces es que no podemos negar que hay un juicio. Y no podemos negar que este juicio es un juicio de obras. Obras. Todo lo que tú haces va a ser juzgado. Todo lo que tú pensaste va a ser juzgado. Y en aquel día solo hay dos destinos. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces hay un infierno esperándote. Pero si tu nombre está escrito en el libro de la vida, aunque tú seas juzgado, tus obras van a determinar que tú eras un hijo de Dios. Lo repito, el día que tú mueras, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, tus obras van a determinar que tú eras un hijo de Dios. La salvación no es por obras, la salvación es un regalo, pero el Señor Jesús enseña claramente, por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo puede dar buen fruto. Si en esta vida, ahorita, en la tierra presente, tú dices que crees en el Señor Jesucristo, pero tu vida no está dando un fruto de arrepentimiento, creciendo en la santidad, en el amor, en la devoción hacia tu Salvador, entonces en esta tierra te puedes dar cuenta si eres o no eres salvo. No necesitas morir para ser juzgado por tus obras y que Dios te determine lo que eres. Cuando leemos la Biblia vemos el fin de la vida de las personas. De la misma manera aquí en la tierra podemos llegar a identificar cuando una persona no ha sido nacida de nuevo. Yo les voy a decir cómo me doy cuenta que una persona no ha sido nacida de nuevo. Porque habla de obras carnales, humanas. Gran porcentaje de veces las personas les explico el evangelio de la salvación y terminan diciéndome, le voy a echar ganas, ya voy a cambiar. Entonces entiendo que no ha nacido de nuevo. Entiendo que está confiando en sus obras. Entiendo que dice, de aquí en adelante ya voy a ir por la derecha, le voy a echar ganas, me voy a portar bien. ¿Dónde quedó entonces que tienes que nacer de nuevo? ¿Dónde quedó la regeneración y la gloria del evangelio en la resurrección de Cristo Jesús? La gente no lo entiende.
y va a pasar su vida como esa semilla que cayó entre piedras, las primeras semanas congregándose, las siguientes semanas y meses ya se le hace un poco difícil. Platicas con esa persona y le dices, ¿cómo vas en tu vida espiritual? Y ellos dicen, pues esto de la vida cristiana está re difícil, pero hay que echarle ganas, hay que ser bien recios, bien duros y hay que portarse muy bien. Al final del año no van a terminar en la iglesia. Los vas a ver regresando, como la Escritura lo dice, como el cerdo vuelve a su vómito. Perdón, el cerdo vuelve al cieno y el perro vuelve al vómito. Los vas a ver porque ellos dicen, es que ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que hacerlo, ya no tengo que hacerlo. Solo están conteniendo su verdadera naturaleza. Solo la están conteniéndola. Es como si yo te pidiera que sostengas un huracán. La ira dentro de ti, la lujuria dentro de ti, la soberbia dentro de ti, todas estas cosas que salen de dentro del corazón, esos adulterios, homicidios, fornicaciones, toda esa mente caída, tenebrosa, llena de pecaminosidad, ahí está. Y muchos hoy en día solo maquillan ese exterior, pero no ha sucedido el cambio en el interior. Y solo lo están conteniendo. Pero ¿sabes qué? Que estas personas, como dice la Escritura, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Primero se engañan a sí mismos. Segundo, creen que engañan a otros cristianos nacidos de nuevo que saben identificar. Tercero, ellos solitos van a terminar creyéndose sus propias mentiras. No, tengan cuidado de estar conteniendo algo dentro de ustedes, porque cuando el huracán se desata, no lo vas a poder controlar y te va a arrastrar. Es este tipo de gente que dice sí quiero, pero está esperando. Cuando está en el ámbito cristiano es como si se aventara bajo el agua 10 minutos aguantándose la respiración, pero no puedo seguir escuchando esto. Me urge llegar a mi casa y como el perro al vómito regresar a la maldad. Eso es no nacido de nuevo. Es como un perro encadenado. Y cuando oye la palabra, la cadena de la palabra lo está sometiendo. Pero el hombre no nacido de nuevo está esperando a romper la cadena para regresar a atacar y volver a su pecado. Así que, hermanos, por eso es tan importante que entendamos la doctrina de las obras, para que podamos comprender que en esta tierra ya nuestras obras están dando testimonio si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente somos hijos de Dios. Porque es preocupante, y tenemos que hacerlo preocupante para nuestras vidas, creer que somos salvos, creer y decir, yo creo en Jesucristo, pero entonces mi vida no está siendo transformada, no está viendo un fruto en mi interior. Cada cristiano tiene que autoexaminarse. Cada uno de ustedes tiene que evangelizarse diariamente y echar mano de la vida eterna. La salvación no es lo que hoy en día muchos cristianos están haciendo. Saca un folleto, te lo doy. Y entonces ya lo tienes, ¿ya lo entendiste? Sí, ya lo entendí. Pues ahora entonces repite esta oración y a partir de ahorita, eres una nueva criatura. No podríamos pecar de esa manera diciéndole a otra persona, ya eres salvo. No podríamos. Yo como doctor, ¿cómo le podría decir a una persona que tenía cáncer terminal, si no ha habido un tratamiento que llegue a la raíz, si no han habido quimioterapias y si no se ha extirpado el tumor, cómo puedo sencillamente decirle, ya señora, ya señor, usted ahorita mismo acaba de ser sanado solamente porque usted ya lo quiso? No. Los cristianos hoy en día están haciendo algo en las iglesias que es muy común, pero hay que tener cuidado. Se llama confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Yo lo decreto, yo lo declaro, yo lo amarro. Usando un versículo de Proverbios, que el poder del bien y del mal está en la lengua. Hay que leer el contexto porque no es la idea. Eso se ha mezclado en una enseñanza cristiana en donde las personas declaran y dicen, declaro eso y va a suceder. Si yo estoy enfermo, por ejemplo, declaren sanidad sobre mi vida y eso vendrá.
Pero en la vida cristiana, al menos lo que el Señor nos está haciendo entender es que no. La salvación sucede en un instante. El Espíritu te regenera en un instante. Te hace una nueva criatura en un instante. Pero viene un proceso de santificación. Él ya te ha dado un nuevo corazón, pero estás dentro de un empaque de carne que tiene que ser renovada tu mente constantemente, de tal forma que llegues a ver cada cosa en esta tierra como Cristo Jesús lo ve. Y eso no sucede en un día. Vuelvo a la enseñanza de Josías. Vean a Josías, ¿cuántos años estuvo aprendiendo la palabra? 16 años. Vean al apóstol Pablo, 13 años antes de salir de misionero. Vean a Moisés, ¿cuántos años estuvo apartado? 40 años y 40 años en el servicio del Señor, pero durante 80 años. El factor tiempo, hermanos, es un factor que no están dispuestos a esperar los cristianos de esta generación. Y yo no quiero que ustedes sean iguales. El factor tiempo es vital. Esta semana el Señor me permitía alabarlo. 10 años, hace 10 años el Señor me salvó. 10 años es algo majestuoso. Y al mirar atrás mi vida, puedo ver que en las primeras semanas de predicación, cuando el Señor me había salvado, todavía predicaba en los parques con pantalones de tubitos. Y todavía tengo videos. Todavía chaleaba demasiado al predicar. Y el Señor fue renovando completamente, y sigue haciéndolo, cada área de mi vida. De la misma manera que tú y que yo. Pero no he vuelto a usar eso. De hecho, pasé mucho tiempo buscando un pants que fuera digno de la gloria del Señor. Porque ya no lo hay. Y a pesar de que el sistema está en contra de las cosas santas, el cristiano no se va a dejar llevar con la primera cosa que encuentra, sino que va a buscar hasta encontrar lo que agrade a su Señor. Ahí se está manifestando este trabajo terminado. No cachitos, no en partes, sino que estoy buscando esa obra del Señor. Esto es lo importante, y esto da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tú profesas ser cristiano, profesas ser hijo de Dios, pero a la primera cosa que se te pone enfrente, tú, ¡sí lo compro! Pues entonces, ¿cómo estás siendo una persona que discierne? Una persona que está creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor. ¡No! El cristiano ya no es aventado como antes. Ahora piensa, razona, medita. En una palabra, el cristiano ahora ora y espera. ¿Es tu voluntad esto, mi Señor? Eso es la diferencia. Eso es la gran diferencia para cada uno de nosotros. Brevemente, entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que entender es que la Biblia no se contradice. Cuando Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y al decirnos en Apocalipsis 20 que nos va a juzgar por nuestras obras, no se contradice. No se contradice. Dios no te salva por tus obras, pero te va a juzgar por tus obras. ¿Qué me perdí? Me salva sin obras, pero me va a juzgar por obras. Como que hay un largo lapso que me perdí. Y entonces esta es la parte que a nosotros nos compete entender. Dios te ha dejado en esta tierra para que tú lleves a cabo el trabajo específico que Él te ha dejado para que lleves a cabo. Como el tren. Vuelvo al ejemplo. El tren no traza sus rutas. Sencillamente sigue las vías. Y si un tren se sale de las vías, causa problemas. Se llaman accidentes. Es un grave problema. Pero te digo algo, jamás, si eres hijo de Dios, jamás vas a poder salirte de esas vías. Porque el hecho de decir que te puedes salir de la voluntad de Dios es decir que puedes cambiar las vías. Y que tu plan es más fuerte que las vías que Dios preparó desde la eternidad. Es imposible. Puedes vivir confundido un tiempo. Puedes vivir con temor un tiempo. Puedes vivir cegado por el pecado un tiempo. Con dudas y miedos durante un tiempo. Pero si eres hijo de Dios, va a resplandecer la luz de Cristo en tu entendimiento y te va a guiar por el buen camino. Porque es una promesa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que es por eso que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, pero
crece en la gracia y el conocimiento. ¿En qué consiste esto? En primer lugar, entiende que hay dos planos. El primero es la carne y el segundo es el espíritu. El día que tú mueres, tu cuerpo polvo es y al polvo volverá. Pero lo que va a ser juzgado delante de Dios es tu vida espiritual. Vas en forma almática delante de Dios y allí, desnudo delante de Dios, tú vas a ser juzgado según tus obras. ¿Por qué Dios no nos va a juzgar con el cuerpo con el cual nosotros estábamos viviendo en esta tierra? Porque solo es un empaque. La culpa no la tiene el cuerpo. La culpa, según el Señor Jesucristo, de dentro del corazón de los hombres vienen los malos pensamientos. Lo que está dentro de ti es el problema, no lo que está afuera de ti. Vivimos en una sociedad antibíblica, antidios, anticristiana, antisanto. Y no le vas a poder echar la culpa a Dios porque participabas. Es decir, como todos lo hacen, yo también debo de hacerlo. En aquel día no vas a poder decirle a Dios eso. Ahí es cuando viene la fe del cristiano que vence y prevalece. Miren, hermanos, ¿esto cómo se aplica en la vida diaria? Hay muchas maneras en las que esta sociedad se está corrompiendo. Y cuando nosotros nos corrompemos igual que ellos, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. No estás hablando de otro idioma diferente, estás hablando el mismo lenguaje de corrupción que la sociedad en la que vivimos. Pero si tú como cristiano primero oras y después actúas, pero realmente estás actuando buscando hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, obviamente Dios va a hacer milagros en tu vida. Y vas a tener cosas de qué hablar, de la gloria de Dios en esta tierra. Pero si tú eres una persona que sigue la corriente de este mundo y todo el mundo se corrompe en el gobierno, todo el mundo se corrompe en la fila, espero que nadie de ustedes haya ido a saquear. Pero eso es un ejemplo. Habían familias que no abrieron las cortinas de estas tiendas departamentales. Pero como lo estaban haciendo varios, pues hay que hacerlo, ¿no? Ese es el pensamiento de muchos cristianos hoy en día. Tú no puedes pensar igual.